Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Naticum. El día de hoy estoy muy contento porque nos acompaña el director de un parque eólico de aquí de la península de Yucatán, Jaime de la Rosa. Bienvenido, mucho gusto, Jaime, qué bueno verte por acá. Muchas gracias, Omar. Me siento muy honrado de estar aquí presente, de tu invitación. Con mucho gusto, claro que Sí, sí. pues la verdad es que esta es una entrevista que yo tenía planeada ya desde la temporada anterior del podcast de Naticum. Porque lo van a poder comprobar, nuestra audiencia lo va a poder comprobar. Eres un experto en la materia, Jaime. Eres un experto en el rubro de la energía, de la generación de energía. Y no solo eso, sino que además eres un extraordinario abogado sin ser abogado. Porque conoces perfectamente bien la regulación técnica de todo lo que está vigente hoy día alrededor de los temas de generación. Y bueno, pues es importantísimo. Además vivimos en una entidad federativa donde necesitamos energía eléctrica y bueno, pues que tú te dediques a este rubro es una gran noticia. Me consta porque te conozco y sé que eres un experto en la materia, así que pues bienvenido. No, hombre, muchísimas gracias, Omar. Y efectivamente, yo creo que estamos en un momento crucial, sobre todo aquí en la península, en donde pues el sector eléctrico pues está viviendo diferentes reformas y la necesidad creciente de incrementar nuestra capacidad en Yucatán es un tema que creo que está en la mente de todos los que vivimos aquí en la península. Así Así es. que encantado Así de poder platicar aquí con ustedes el día de hoy. Así es, efectivamente, Jaime. Bueno, y para comenzar, y creo que es importante situarnos un poco en el contexto de Jaime de la Rosa, porque no es que precisamente se estudie para ser director de un parque eólico. Sé que hay carreras, para especializarnos en generación de energía eléctrica, pero ¿cómo llegas a este tema? ¿Cómo te sitúas en este tema? Eh, pues sí, efectivamente, yo no estudié para ser director de una empresa como la que dirijo. En realidad yo soy ingeniero químico, que verás, pues nada tiene que ver con este sector, o por lo menos con la parte que desarrollo yo en esta empresa. Para mí el sector eléctrico siempre estuvo muy presente. De entrada, pues mi padre ha trabajado en el sector eléctrico toda su vida profesional prácticamente, y es algo de lo que yo escuchaba creciendo, lo que yo veía. Me tocó ir con él a la inauguración de distintas plantas de generación y desde entonces pues fue un tema que me empezó a llamar la atención. Conforme fui avanzando en mi preparación académica y entrando a la vida profesional, un aspecto muy importante y que es algo que a mí me apasiona muchísimo de este sector es la importancia de la electricidad en la vida humana. Yo creo que es uno de los insumos, si no es que el más importante, uno de los más importantes para poder desarrollar cualquier actividad. Dígase turismo, gastronomía, salud, cualquier cosa, ¿no? Todo el día de hoy depende de la electricidad. Por De ahí supuesto. la importancia que tenga conocer de este tema y poder aportar en él, para mí ha sido siempre muy apasionante. Por supuesto. Y fíjate que en el ámbito legal muchos abogados hemos sostenido que la electricidad debe reconocerse como un derecho humano, ¿no? O sea, porque como tú bien lo indicas, ya es una condición de primera necesidad. Durante la pandemia, por ejemplo, para poner un caso muy rápido, tuvimos aquí en el despacho asuntos donde Comisión Federal de Electricidad llegaba a cortar la energía eléctrica de los hospitales porque no habían pagado la luz, ¿no? En una situación de crisis, en una situación en donde hay una pandemia, que bueno, se ejerzan este tipo de atribuciones, pues te lleva a advertir no solo el problema legal, sino la importancia de la generación de energía eléctrica, ¿no? De la energía eléctrica como tal. Y bueno, ya en el tema del parque eólico, tenemos la fortuna de que este podcast lo escucha mucha gente que no necesariamente son abogados, mucho menos técnicos en generación de energía eléctrica. Entonces, Jaime, en palabras muy sencillas, ¿qué es un parque eólico? ¿Qué debemos de entender por parque eólico? Ok, un parque eólico es una central de generación de energía eléctrica. Las centrales de generación, pues, pueden estar conformadas por distintas tecnologías. Existen las tecnologías convencionales, se les llama así porque se basan en combustibles fósiles, fueron las primeras tecnologías que se utilizaron, además de las hidráulicas, ¿no?
Las tecnologías convencionales pues incluyen el ciclo combinado, son generación de electricidad a base de gas y vapor de agua, el carbón, el combustóleo, el diésel, pues principalmente aquellas energías o fuentes de energía más bien que requieren de un combustible fósil. En nuestro caso, el que sea una central eléctrica eólica quiere decir que utiliza como combustible para generar el viento. Por eso es que se le da la categoría de central renovable. El viento pues, se va a seguir renovando, no lo consumimos. Aprovechamos su paso para generar electricidad, pero el viento sigue su curso, ¿no? Aprovechamos las diferencias de presión que hay en la atmósfera, el flujo de aire que se genera con esa diferencia de presión, dígase el viento, lo hacemos pasar por una turbina, o más bien ponemos la turbina en el paso del viento y aprovechamos la energía cinética para convertirla en electricidad. Un parque eólico es el conjunto de varios aerogeneradores que colectan su energía o el producto de esta conversión, la energía eléctrica, en una subestación. Se le llama parque pues porque asimila uno, ¿no? Claro. Es el conjunto de varios aerogeneradores. Así es, así es. Sí, porque efectivamente son aerogeneradores que ahorita nos darás la descripción técnica, pero son equipos muy grandes, ¿no? O sea, son equipos que requieren de un espacio para poder operar de manera eficiente y claro, de ahí que se le denomine parque, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tú diriges el parque eólico que está ubicado en Tizimín, es correcto, ¿no? Es correcto, es correcto. Muy bien. Y en este sentido, bueno, hablando de los aerogeneradores, ¿cómo está estructurado el parque? ¿Cuántos aerogeneradores son? ¿Qué características tiene, vamos, el parque que diriges? Bueno, mencionaste un par de cosas muy curiosas acerca de los parques eólicos. Decías que necesitan muchísima superficie. Y eso es cierto, y al mismo tiempo no ocupan tanta superficie. Y explico un poco porque parecería contradictorio. Por un lado, sí necesitamos una superficie amplia para poder sembrar los diferentes aerogeneradores que componen el parque. Los aerogeneradores, por un lado, no deben de estar muy cerca los unos de los otros. Primero, pues porque hay que respetar sus áreas de barrido, ¿no? El área que recorren las palas de cada aerogenerador, pues temas de seguridad, no pueden estar en posibilidad de chocar ni colisionar de ninguna manera. Pero otro tema es la optimización de la conversión de la energía. Si tenemos, por ejemplo, dos aerogeneradores muy cercanos, en la misma dirección del viento predominante, el primer aerogenerador va a causar un efecto de estela en el flujo de viento para el segundo y hará que el segundo no genere tanta energía. Entonces, cuando hablamos de requerir una extensión de superficie grande, es para poder distanciar un aerogenerador del otro. Sin embargo, algo que es muy valioso en esta tecnología es la compatibilidad con otros sectores o con otros usos que se le da a esa superficie, a esa tierra. Porque mientras que sí necesitamos tener suficiente distancia entre uno y otro aerogenerador, realmente los aerogeneradores per se solo ocupan una superficie mínima, ¿no? Están anclados en una cimentación, tienen algunos caminos y plataformas a su alrededor para poder llevar a cabo mantenimientos, claro. Pero yo creo que en una media se ocupa entre el 2 y el 3% del terreno en el que se ubican. Muy bien, bueno, acabas de comentar acerca de los aerogeneradores y de cómo está estructurado. Platicabas ahorita acerca de las palas específicamente y creo que sería interesante para nuestra audiencia conocer cuáles son los diámetros, por ejemplo, qué altura tiene, si las palas tienen alguna medida en especial. Claro, las condiciones de un aerogenerador varían o se desarrolla distinta tecnología para distintos lugares en donde se vayan a instalar. Por ejemplo, las condiciones de viento que puede uno encontrar en el istmo de Tehuantepec son muy distintas a las condiciones de viento que hay aquí en la costa de Yucatán o dentro incluso del estado de Yucatán. Entonces, las alturas de buje y la longitud de las palas varían en esta función. Normalmente se distinguen las zonas como categoría 1, categoría 2, categoría 3 en función de la velocidad de viento media que se tenga. Hay otros factores que también tienen que ver con la turbulencia del viento, las ráfagas máximas que se tienen en un momento determinado, pero principalmente, pues categoría 1 es un lugar con
vientos de velocidades muy altas, el 2 un poco menor y el 3 velocidades bajas. Correcto. Aquí en Yucatán, el parque que tenemos tiene máquinas categoría 3. Y digas, bueno, pero ¿ves porque hay poco viento? Pues no. Sí hay mucho viento, hay viento muy constante a lo largo de todo el año, pero con ráfagas mucho menores y con una velocidad media menor. Que no quiere decir que genere poco, genera bastante, pero lo genera de otra manera. En nuestro caso, una turbina categoría 3 tiene una longitud de aspas de 57 metros. Por eso tienen un diámetro de 114. Ese es el modelo de nuestra máquina. Y está ubicado el buje de esa máquina, digamos, el eje al cual se fija en las aspas, a 125 metros de altura. Perfecto. Estas alturas también varían, porque, por ejemplo, aquí en Yucatán estamos en un lugar principalmente plano, ¿no? Prácticamente no hay orografía. Y el viento aumenta su intensidad conforme nos vamos despegando del suelo. Hay lugares, por ejemplo, hay muchos parques eólicos que están en riscos, o en montañas, o en costillas, les llamamos, donde las alturas de buje son mucho menores, porque no ganas mucho subiendo el buje con respecto a la intensidad del viento. Claro. Entonces, hay aerogeneradores desde 70 metros hasta 125, 130 metros de altura. Claro, claro. No, bueno, la altura que nos comentas de los que tienes aquí en Tizimín o de los que hay acá en Tizimín, pues indudablemente que cuando estamos ahí es impresionante, ¿no? Ver una máquina trabajando a esos niveles. Y precisamente ya hablando de Tizimín, entonces, ¿cuántos aerogeneradores integran el parque? Y para que nuestra audiencia comprenda, bueno, estos aerogeneradores generan energía eléctrica en números concretos de qué hablamos, cuánta energía se genera, qué beneficio hay para la población en este rubro. Si nos puedes dar datos al respecto, ¿no? Claro que sí. El Parque Eólico Tizimín tiene 40 aerogeneradores. Cada aerogenerador tiene una capacidad de generación de 2.1 megawatts. Si hacemos la multiplicación, el parque tiene una capacidad instalada de 84 megawatts. Correcto. ¿Qué quiere decir eso? Megawatts de capacidad instalada. Si en un momento dado todos los aerogeneradores están funcionando a su plena potencia, porque las condiciones de viento son óptimas, estaríamos entregando 84 megawatts por hora. 84 megawatts hora. Eso, pues, durante cada hora que esté funcionando así el parque. Un parque de estas características genera aproximadamente 321 gigavatios hora al año. Esto es el equivalente a satisfacer la demanda de aproximadamente 100 a 125 mil viviendas, para ponerlo en números, digamos, más abiertos, ¿no? Correcto. Oye, pues qué dato tan importante, tan interesante, porque habría que decir que aquí, particularmente para el estado de Yucatán, somos una de la división tarifaria que paga los costos de energía eléctrica más alta, ¿no? O sea, somos de las tarifas que más pagamos, o de las regiones que más pagamos energía eléctrica. Y bueno, pues este dato que nos das es sumamente importante, ¿no? Porque además me imagino que también la ciudadanía tendrá algún beneficio en el costo, ¿no? Con relación a este tipo de energía. Por supuesto. Bueno, en primer lugar, es energía completamente libre de contaminantes. Entonces, yo desde luego prefiero tener a mi alrededor parques eólicos o parques fotovoltaicos que no desprenden gases de combustión, que no están aumentando los niveles de CO2 en la atmósfera, que no tienen contaminación. De entrada, ese es un beneficio muy importante, sobre todo al medio ambiente. Por otro lado, el que podamos tener una mayor mezcla en las diferentes tecnologías por región. Por ejemplo, aquí en Yucatán, si podemos tener más capacidad eólica o fotovoltaica, quiere decir que tenemos también que quemar menos gas o quemar menos combustible fósil a nivel regional. Las dos tecnologías no deben de ser, renovables y convencionales, no deben de verse como competidoras, sino más bien como complementarias. ¿Qué ocurre? Nuestro parque, pues, genera esa energía a lo largo del año, pero la genera en diferentes horarios. Aquí en Yucatán, pues, nosotros coincide muy bien con los horarios de demanda punta, pero no en todos los lugares del mundo es así. Ahora, hay horas del día donde generamos muy poco y hay horas del día donde generamos muchísimo. Y hay estaciones del año donde generamos más y hay estaciones del año donde generamos menos.
Claro. Entonces, por eso tienen que ser complementarias, por eso debemos de aprovechar los recursos renovables cuando los tenemos a disposición y tener, por supuesto, que un respaldo y un complemento con una energía despachable, como es el caso de los combustibles. Claro. Y a pesar de todos estos beneficios, Jaime, los parques eólicos enfrentan algunos retos específicos y me quisiera referir a algunas críticas, ¿no? O sea, de alguna manera hay quienes han cuestionado pues precisamente las dimensiones de los aerogeneradores, la manera en que esto puede impactar en la vida de la comunidad que habite de manera cercana al parque. Pero la realidad también es que hay que reconocer que la ley de la industria eléctrica en su momento pues estableció una serie de condiciones, una serie de obligaciones que ustedes como empresa operadora del parque tienen que observar. En ese sentido, ¿cuáles serían los retos que tú adviertes que tiene un parque eólico y cuál es ese compromiso social que ustedes tienen con la comunidad? Yo creo que efectivamente sí existen algunos retos. Los retos vienen al momento de concebir el proyecto, al momento de desarrollarlo principalmente, ¿no? Luego viene la construcción, que también tiene retos propios de esta actividad, y en la operación yo creo que los retos son pues de mantenimiento principalmente, pero vamos, no ponen en riesgo el proyecto en sí. Los retos a los que haces referencia, Omar, principalmente sociales y medioambientales, pues los vemos desde que estamos concibiendo el proyecto. Para hacer cualquier tipo de proyecto, y no me refiero a de generación eléctrica, sino cualquier tipo de actividad, va a tener invariablemente un impacto social, podría tener un impacto ambiental, o lo va a tener, y lo que tenemos que ver es de qué manera mitigamos los impactos negativos y amplificamos los impactos positivos, tanto socialmente como medioambientalmente. En el tema del impacto medioambiental, antes de poder ejecutar el proyecto, se llevan a cabo muchísimos estudios. Por ejemplo, para el caso del proyecto eólico que tenemos aquí en Yucatán, hicimos estudios de monitoreo de aves residentes y migratorias. Podemos identificar cuáles son las especies que están en la zona, tanto en la zona de influencia directa, es decir, la superficie donde están los aerogeneradores, como en la zona de influencia indirecta, por ejemplo, el paso de las aves migratorias, porque aunque no vivan o no residan en el sitio donde tenemos el parque instalado, pues pasan por ahí. Lo mismo hacemos estudios de quirópteros, de mamíferos terrestres, estudios de vegetación, levantamientos forestales, toda la tipología del terreno donde pretendemos hacer un proyecto. La autoridad ya tiene unas determinadas unidades de gestión ambiental que indican cuáles son los riesgos que deben de ser valorados, cuáles son los estudios que se deben de llevar a cabo y cuáles son las actividades compatibles o incompatibles en su caso en cada zona. Entonces empezamos por seleccionar una UGA donde haya compatibilidad para este tipo de actividad y luego desarrollamos todos estos estudios. Otro estudio importante que hacemos, por ejemplo, es estudios de geotecnia y geohidrología. Aquí en Yucatán es muy importante cuidar y conservar el manto acuífero. Entonces, por ejemplo, nuestras cimentaciones, porque me lo preguntan mucho, oye, si tienes 125 metros para arriba, ¿cuánto tienes para abajo? Seguramente, exacto. Y realmente tenemos 1 metro para abajo, porque las cimentaciones están hechas hacia arriba, curiosamente. ¿Y por qué las diseñamos así? Pues porque hicimos estudios de geotecnia e hicimos estudios de hidrología y sabemos que el manto acuífero lo podemos encontrar tan próximo como a 4 metros o hasta 7 metros, dependiendo qué tanto nos vamos alejando de la costa. Y entonces el desarrollo de esta ingeniería es precisamente buscar de qué manera podemos implementar esta tecnología sin afectar al manto acuífero. Buscar de qué manera podemos acomodar los aerogeneradores sin interrumpir las rutas migratorias de las aves. Buscar una superficie, de preferencia que ya haya sido impactada en cuanto a la vegetación. Por ejemplo, un rancho ganadero que puede continuar con su actividad ganadera, a diferencia de un bosque o una selva, no tengamos que hacer remoción vegetal. Entonces, el reto está en encontrar estos sitios en donde comulguen todas estas condiciones, ¿no? Tengamos un manto acuífero que nos permite, que sea suficientemente profundo para poder hacer una cimentación, que no tengamos que llevar a cabo actividades de deforestación, que no interrumpamos las rutas migratorias de las especies protegidas,
bueno, los rescates y reubicaciones de las especies que pudieran estar en la zona al momento de ejecutar el proyecto. Es muy importante, sobre todo como parte del desarrollo de estos proyectos, concientizar a la gente y escuchar sus dudas, escuchar sus comentarios y también entregarles información concreta y clara de los impactos que va a tener esta central. Por ejemplo, en el tema social, hemos visto que hay pues, muchísima preocupación por el ruido que puedan generar estos aerogeneradores, ¿no? Y por las sombras. Entonces hacemos un estudio, oye, ¿hasta dónde va a afectar la sombra? En diferentes horarios del día y estando a determinadas distancias de la población, ¿van a tener una afectación o no la van a tener? Se llevan a cabo estudios al respecto y se entregan los resultados a las comunidades. El tema del ruido también. Nosotros tenemos una política que también obedece a la normativa federal de cuáles son los decibeles que se pueden llegar a escuchar en un centro poblacional. No así en el parque eólico, pero además vale mucho la pena visitarlo y está por supuesto abierta la invitación para quien lo quiera hacer, para poder darse cuenta que realmente estos son más que preocupaciones, pues muchos mitos, porque el ruido es muy menor, la verdad. Y alejándote a 5 o 10 kilómetros del parque eólico, pues prácticamente no escuchas nada. Las sombras lo mismo, pero es importante poder crear esa conciencia, ¿no? Y también, obviamente, contrastarlo con los impactos positivos, la derrama económica que tiene un proyecto de este tipo, directa e indirecta, la creación de empleos, todos los bienes para construirlo, pues se adquieren normalmente en las cercanías del parque eólico, los trabajos indirectos, pues la gente que viene a trabajar al parque pues tiene que ir a comer a algún lugar, tiene que hospedarse en algún lugar, tiene que también comprar bienes. Entonces, cuando pones todo eso en la balanza, lo que se busca es que este proyecto pues, tenga un impacto positivo en las comunidades de alrededor. De igual manera, y lo mencionabas muy correctamente, la ley de la industria eléctrica y los proyectos que vemos de la ley del sector eléctrico obligan a los generadores a llevar a cabo consultas previas, públicas, libres e informadas. Claro. Para que podamos llegar a acuerdos con las comunidades en cuanto a la mitigación justo de estos impactos, los posibles impactos negativos y la amplificación de los impactos positivos. Por ejemplo, impactos negativos que pudiera haber, sobre todo durante la etapa de la construcción, que es la más molesta para una comunidad, pues que se restrinja el acceso en sus vialidades. Entonces, llegamos a un acuerdo en qué horarios podemos transitar, vamos a poner tantas naves piloto para transportar equipos sobredimensionados, vamos a cuidar que no se trabaje en determinados horarios donde la comunidad pudiera estar en riesgo de tener algún accidente y tal. Claro. Impactos positivos, pues tomamos un compromiso de tratar en la medida de lo posible de contratar a la mayor cantidad de gente que se pueda en las comunidades, de comprar los bienes en las comunidades. Entonces, de esa manera, pues firmamos un acuerdo, firmamos unas consultas con testigos por parte del gobierno federal, del gobierno municipal y estatal, en donde la comunidad participa en la toma de esas decisiones y en los acuerdos a los que se llevan, y luego pues se crea un comité para darle seguimiento. Todos estos permisos de autorización son los retos que tenemos que superar, porque con uno solo de los permisos que no se pueda conseguir, y hablaba ahorita principalmente de lo social y lo medioambiental, pero bueno, hay que tener permisos para transitar con sobredimensionados, permisos de interconexión, permisos con la Dirección General de Aeronáutica Civil para tener el balizamiento de los aerogeneradores, en fin. Con que uno solo no se dé, el proyecto se vuelve inviable. Entonces, claro, de ahí el enorme reto del desarrollo, ¿no? Así es, así es. Pues fíjate que nos escuchan abogados constitucionalistas aquí en el podcast y acabas de tocar un tema que llegó a la Corte por varios asuntos, que es el tema de la consulta pública precisamente, y acabas de describir con el lenguaje técnico de la empresa que tú diriges, acabas de describir las condiciones que la Corte dijo se deben reunir para que la consulta verdaderamente sea consulta, ¿no? Que no sea una simulación. Y tú nos acabas de indicar que en todo este proceso para la constitución del parque en Tizimín,
pues ustedes tuvieron que agotar esta serie de condiciones, ¿no? No solo verificar las manifestaciones de impacto ambiental y cuidar evidentemente el medio ambiente en la región, sino además agotar el impacto social. Y creo que eso es muy importante porque tú lo acabas de indicar muy bien, en una región del país que requiere tanta inversión, que se establezca un parque de esta naturaleza que cumpla además con todas estas condiciones, pues yo creo que es una gran noticia para la entidad, y muestra de ello pues es que, como tú bien lo indicas, la autoridad tiene tus permisos vigentes y al final del día estás operando de manera oportuna, de manera eficiente, de manera legal, si pudiéramos darle este calificativo. Entrando un poquito ya más a los temas legales, Jaime, que sé que también te gustan, pues evidentemente de 2018 a la fecha hay un cambio en la política pública en materia energética, ¿no? Y la generación de energía eléctrica no es la excepción. Y digo de 2018 a la fecha porque de alguna manera en la administración presidencial anterior pues se sentaron algunas bases que vinieron a alterar las reglas del mercado y las formas en las que estábamos despachando la energía. Y posteriormente, ya en esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, de alguna manera también no solo cambian las reglas, sino que además se reforma la Constitución en el tema, ¿no? Y en este sentido, tenemos en trámite en el Congreso de la Unión el conjunto de leyes que se van a encargar de reglamentar esta reforma constitucional. En tu óptica y claro, como director de una empresa tan importante aquí para la entidad y para la región, ¿qué perspectiva tienes acerca de la reforma constitucional? ¿Cómo la viste? Este nuevo paquete de reformas también, ¿qué opinión te merecen? Bueno, yo creo que todavía es un poco prematuro para poder hablar de la implementación, que al final, cuando estamos operando una empresa, una central de este tipo, nos importa también mucho cómo se va a implementar, no solo lo que diga la ley secundaria, bueno, la Constitución, luego la ley secundaria, pero luego vienen los manuales de operación del mercado. Hasta ahorita parece que los manuales de operación no se mueven mucho. El manual de mercado de corto plazo, de balance de potencia, de subastas, de tal. Eso nos interesa muchísimo y es un poco prematuro poderme pronunciar al respecto. Pero conceptualmente, para poder hablar de esta reforma, la que está por publicarse, es más, no sé si la publicarán incluso en esta semana, hay que hablar un poco también de la reforma anterior, la reforma que se publicó en el 2013, porque de ahí viene la diferencia, ¿no? En el 2013, lo que principalmente se reformó fue, primero, la apertura al mercado eléctrico, a que el sector privado pudiera participar en el mercado eléctrico, tanto como generador como suministrador. Si bien no para todos los usuarios del sistema, pero sí para determinados usuarios, los usuarios calificados, aquellos usuarios que consumen grandes cantidades de energía, se les empezó a permitir buscar adquirir su energía con diferentes suministradores. Y el otro cambio importante fue que se denominó a la CFE, al igual que a Pemex, pero ahora solo hablaré del sector eléctrico, como una empresa productiva del Estado. Claro. En lo cual se le buscaba como prioridad ser competitivo, ser una empresa que compitiera con el resto de empresas del sector eléctrico. Que incluso operara como una empresa particular, una empresa privada, una empresa que se dedica a hacer actos de comercio, vamos, ¿no? Tal cual. Y que compitiera para estar presente en el despacho eléctrico horario del mercado día a día, ¿no? Así es. Ahora, la visión que tiene el gobierno actual ya no es de que la CFE sea una empresa productiva, sea una empresa competitiva, y no me refiero a que sea no competitiva, o sea, me refiero a que tiene que participar en igualdad de condiciones con el resto de las empresas. Ahora la visión es más bien darle a la CFE un carácter de empresa de utilidad pública, de servicio público. La CFE se tiene que encargar de suministrar la electricidad a todos los usuarios. Esa es su finalidad. Su finalidad no es generar utilidad, es suministrar lo que mencionaste hace unos momentos, Omar, muy oportunamente, un derecho, el derecho al acceso a la electricidad. Entonces, ya no tenemos un enfoque en que la CFE genere el máximo de las utilidades posible, sino más bien que le llegue la energía a toda la gente que se le pueda llegar.
Claro. Y eso conlleva ciertos cambios que todavía no los vemos reflejados en la manera de cómo se despacha la energía en el país. El principal cambio es que para que CFE pueda cumplir con esta misión, ahora se le da una prevalencia en el despacho eléctrico. Y de hecho está marcada en los nuevos proyectos de ley. CFE tiene que entregar al menos el 54% de la electricidad en la Red Nacional de Transmisión y los privados pueden entregar el otro 46%. Por supuesto. Sí, pues esta parte, creo yo, es algo de lo que preocupa particularmente al ámbito jurídico, ¿no? Porque pues efectivamente en el régimen que estamos a punto de abandonar, pues efectivamente la participación de ustedes como generadores privados era preponderante de alguna manera tenían un peso específico en la generación, tenían un despacho que de alguna manera les permitía a ustedes poner a disposición su energía eléctrica en ciertos espacios donde realmente la necesitábamos. Y hoy parece que pues damos, no quisiera decirlo así, pero probablemente estemos dando un pasito hacia un lado, yo no diría que para atrás, pero más bien a un lado. ¿Por qué? Porque, como tú bien lo acabas de explicar, era empresa productiva del Estado y ahora es empresa pública del Estado, ¿no? Pareciera que, insisto, no es que regresemos al régimen anterior que teníamos previo a 2013, sino que ahora tendremos una nueva dinámica y, como tú bien lo acabas de indicar, habrá que ver qué va a suceder con las leyes que van a reglamentar esta reforma constitucional y cómo van a quedar las reglas del mercado, que creo que aquí hay algo que pudiera de alguna manera preocuparnos, ¿no? Y para mí sí es muy importante citarlo porque de alguna manera tenemos un déficit de energía eléctrica, no generamos la suficiente energía eléctrica aquí en la península y eso nos obliga a consumir la energía que generamos acá, que insisto, no es suficiente, pero nos obliga también a traer energía eléctrica de otras latitudes del país. Y el hecho de traerla a través de la Red Nacional de Transmisión y luego distribuirla para que llegue a los hogares tiene un costo. Y es un costo altísimo, porque de verdad aquí en Yucatán pagamos mucho de energía eléctrica, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, pues eso nos tocará ya verlo en el momento en el que aprueben, como tú dices, todo el paquete de reformas. Y será interesante verlo. Y bueno, tenemos una sorpresa para toda nuestra audiencia. Nos vamos a trasladar en este momento al parque eólico y vamos a continuar la entrevista con Jaime en las instalaciones del parque. Así que continúen con nosotros. ¿Qué tal, estimadas amigas y amigos? Pues ya nos encontramos en el parque eólico de Tizimín, en donde Jaime de la Rosa es su director. Muchísimas gracias, Jaime, por recibirnos y continuar con la entrevista aquí directamente en el sitio. Muchísimas gracias, Jaime. Al contrario, Omar, con muchísimo gusto, bienvenidos, están aquí en su casa, nos complace mucho tenerlos aquí de visita y enseñarles esta central que con mucho orgullo operamos. Muchísimas gracias, Jaime. Bueno, pues fíjate que es muy importante comentarle a nuestra audiencia que realmente las tomas que van a observar en este momento no le hacen justicia al parque, ¿no? Porque el lugar es espectacular. La realidad es que los aerogeneradores particularmente son unas máquinas impresionantes y ya nos platicarás un poquito acerca de ellas en unos minutos. ¿Por qué no nos comentas un poco acerca de lo que estamos observando? ¿Cómo se integra el parque? ¿Qué es lo que hay acá? Claro que sí, Omar, con mucho gusto. Pues como lo pudieron ver desde que llegamos y se ve ahorita donde estamos parados, estamos de hecho justo parados sobre la base de un aerogenerador. Una cimentación que va del suelo hacia arriba. La diseñamos de esta manera precisamente para cuidar muy bien las características hidrológicas de la zona. Entonces nuestra cimentación es hacia arriba. El parque está compuesto por 40 aerogeneradores y, como pueden ver, están distribuidos a lo largo de esta gran extensión de tierra. Tenemos aerogeneradores distanciados aproximadamente 1 kilómetro el uno del otro, y esto precisamente para maximizar la energía que podemos obtener de cada uno de ellos. Si estuvieran muy cerquita los aerogeneradores, además de ser un tema de seguridad, porque podrían colisionar uno con otro, le causamos estelas al aerogenerador que se encuentra, digamos, viento abajo de uno anterior. Correcto. Y platícanos, en este momento, por ejemplo, sentimos viento. Hay que comentarle a nuestra audiencia, cuando llegamos no había nada de viento. Y ahorita, afortunadamente, pues empezó el viento y por lo tanto empezaron a trabajar
los aerogeneradores. Entonces, en ese sentido, ¿tienen alguna orientación en especial los aerogeneradores? Esto es una pregunta muy interesante. Normalmente el diseño del parque eólico lo realizamos tomando en consideración el viento predominante de la zona. Para esto hicimos mediciones de viento durante 3 años, tomando datos 15 minutales de velocidad y de dirección del viento. Aquí en Yucatán el viento predominante es del este y varía estacionalmente si es más noreste o más sueste, incluso puede llegar a variar de manera diaria. Entonces, tratamos de orientar los aerogeneradores en dirección perpendicular al viento predominante. Ahora, en determinados momentos del día, cuando el viento es más noreste o más sueste, el aerogenerador se orienta de manera automática para perfilarse directamente a la dirección del viento en ese momento. El aerogenerador, o lo que se puede ver, la nacelle, el componente principal donde se encuentra el generador, la multiplicadora, donde están anclados el rotor y por tanto las palas, se orienta hacia la dirección del viento, girando sobre su propio eje, buscando estar de frente al viento. Entonces, constantemente está cambiando la orientación de cada aerogenerador. Entonces, como tú lo acabas de indicar, entonces automáticamente el aerogenerador, digamos, permíteme esta expresión no técnica, a lo mejor busca la mejor manera para recibir el viento y por lo tanto que las palas en todo caso tengan movimiento. ¿Es así? Es así, es correcto. Exactamente así como si... llanas, por favor. No, pero tal cual, como si se tratara de un girasol buscando el sol. En este caso, claro, nuestros aerogeneradores buscan el viento. Claro, exactamente, muy bien. Sí, no, pues la verdad es que muy interesante, Jaime. Te voy a pedir que caminemos un poquito para que nos muestres un poco más acerca del parque. Con mucho gusto, Omar. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, Jaime, pues ya nos encontramos a la puerta, a la entrada de uno de los aerogeneradores. ¿Por qué no nos platicas un poquito de cuál es la estructura que tienen estas máquinas? Claro que sí, Omar, con mucho gusto. Bueno, en la parte superior habrás notado una especie de góndola, le llamamos la nacelle, y enfrente hay lo que llamamos el rotor o el buje. Uh-huh. Este rotor es la pieza a la que se anclan cada una de las 3 palas. El aerogenerador tiene esencialmente 3 movimientos mecánicos. El primero, desde luego, pues es el giro de las palas, ¿no? Pero a su mismo tiempo, como te platicaba antes, la propia nacelle también puede girar para orientarse en dirección al viento y las palas también giran sobre su propio eje para causar mayor o menor resistencia de acuerdo a las condiciones del viento. Y eso es principalmente como opera el aerogenerador o cómo busca eficientar la entrega de energía. Correcto. ¿Y aquí adentro qué tenemos? Aquí adentro tenemos un transformador, porque la energía que se genera en el aerogenerador se entrega aquí abajo en baja tensión, aquí se eleva a media tensión y se va de manera subterránea a través de un circuito interno de media tensión hasta la subestación eléctrica que tenemos allá. Correcto. En esa subestación elevamos la energía otra vez de media a alta tensión. La elevamos a alta tensión porque es así como la vamos a mandar y evacuar de la central eléctrica hasta el punto de interconexión en la red nacional de transmisión, que nos recibe en 115 kilovolts. Correcto, Jaime. Y cuando hay necesidad de hacerle algún tipo de mantenimiento, pues me imagino el ingreso será por acá. ¿Cómo se sube, para darle mantenimiento a las palas en la parte de arriba? Existe un elevador al interior del fuste. Es muy importante cuando alguien va a entrar al aerogenerador, se deja una llave colocada de este lado, lo cual impide el control desde nuestra estación remota para que no lo echen a funcionar. Claro. De esa manera protegemos efectivamente. Correcto. Y en ese momento el operador ya puede subir y atender los temas que tenga que atender de mantenimientos, lubricación, ajustes, etcétera, en la nacelle. Correcto. Y cuando hay necesidad, bueno, y en todo caso, efectivamente, ante la necesidad de darle mantenimiento, ¿cuánto tiempo nos toma elevar? Porque ¿cuánto mide? ¿Cuál es la altura? Cada aerogenerador está a 100, tiene una altura de buje de 125 metros, más los 4 metros asociados a la cimentación. Estamos hablando de 129 metros de altura. Correcto. El elevador, pues es un elevador más rudimentario, por así llamarlo, y toma alrededor de 20 minutos subir y 20 minutos bajar. Caray, no, entonces, pues tratamos de eficientar las operaciones allá arriba porque se pierde mucho tiempo en subir y bajar. Bueno, aquí estamos en el interior de uno de los aerogeneradores. Justamente nos preguntaban cómo se puede subir. Aquí de este lado tenemos el elevador.
con una línea de vida. Ahorita está arriba porque le están dando mantenimiento justamente a este aerogenerador. Y aquí por abajo tenemos las celdas a donde llega la energía que se genera en la nacelle. Viene a estas celdas donde se transforma de baja tensión a media tensión para posterior ser alimentado a nuestra red interna de media tensión y llegar hacia la subestación. Ahora, como pueden ver, dejamos por seguridad estas llaves, manteniendo inactivo el aerogenerador e inhabilitando el control remoto. Esto para proteger a la gente que está trabajando dentro del aerogenerador, con lo cual queda bloqueado. Correcto, Jaime. Muy bien, pues vamos a caminar un poquito para que podamos hacer un paneo de la toma. Claro que sí. Y que además pues nos sigas mostrando un poquito más aquí acerca del parque. Fíjate que para nosotros es muy importante que pues la audiencia pueda apreciar un poco más. ¿Cuántos aerogeneradores nos comentaste que tienes acá? Son 40 aerogeneradores, Omar. Cada uno inyecta la energía en su propio transformador y la vierte a la red interna de media tensión, y la subestación es la que recopila la energía de los 40 aerogeneradores y ya de ahí la mandamos a la red nacional de transmisión. Correcto, efectivamente. Y esa subestación, bueno, pues la podrán apreciar nuestros amigos, nuestras amigas. Es el lugar en donde se concentra entonces la energía y de ahí se distribuye. Así es, ahí es donde la mandamos al público. Perfecto. No, pues muy interesante. Y bueno, y para el tema del mantenimiento, me imagino que llegará un momento que es necesario bajar las palas. En ese momento, además de las medidas de seguridad que nos comentaste que se tienen que tomar, ¿qué más se hace? Bueno, para bajar una pala, ahí sí es necesario que venga una grúa. Son grúas muy específicas, grúas con una capacidad de carga muy grande y con una altura de pluma. Pues si el aerogenerador tiene 129 metros, pues la grúa tiene que tener por lo menos 150 metros de altura para poder llevar a cabo la maniobra. Las palas se bajan con esa grúa. Tenemos alrededor de cada aerogenerador una plataforma de montaje donde se pueden acopiar estas palas, se llevan a cabo las reparaciones y se vuelven a subir. Correcto. Me imagino que el mantenimiento es periódico, el mantenimiento se hace de alguna manera o es cada que se necesita. Pues los mantenimientos mayores, por ejemplo, cuando se tiene que bajar la pala, se tiene que bajar el rotor, se tiene que bajar el generador, suelen ser más bien mantenimientos correctivos. Realmente con un buen mantenimiento preventivo dentro de la nacelle, o por ejemplo en los exteriores de las palas, también a veces hay que curarles daños causados por los rayos eléctricos meteorológicos, se llevan a cabo sin necesidad de traer ninguna grúa. No es necesario bajar la pala. Existe incluso hoy tecnología para supervisar e incluso para atender determinados daños con drones y con robots que se anclan al propio aerogenerador y se deslizan hasta el punto donde se tiene que atender. Claro. Muy bien, pues vamos a seguir caminando, estimado Jaime. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos la fortuna de que nos encontramos aquí en el parque y casualmente toca la inspección de uno de los aerogeneradores y nos encontramos con mi tocayo, Omar, que nos va a explicar un poquito. Hola Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto. Y él es uno de los operadores que se va a encargar aquí de hacer la inspección y vemos que traes un equipo muy completo, Omar. ¿Nos podrías comentar qué es lo que portas para poder ingresar al aerogenerador? Sí, primero que nada, buenas tardes. Aquí traemos nuestro casco de seguridad, el arnés que está compuesto por los mosquetones, podemos ver para anclarnos, y en la parte de atrás. Para la parte de adelante contamos con que lo anclamos a la línea de vida por seguridad al momento de subir o bajar de las escaleras. Y aquí tenemos en la parte de las piernas para estar más seguros por cualquier situación que nos llegue a pasar. Y pues de manera general, el arnés que tenemos nosotros, contamos para subir al aerogenerador que de manera continua. Segura. Sí, segura. Correcto, muy bien, perfecto. Esta inspección, Omar, ¿cuánto tiempo dura aproximadamente? Pues realmente no tenemos un tiempo exacto de la inspección porque varía, ya sea que encontremos alguna deficiencia o algún detalle en el aero,
Entonces, pues hay aeros que duran alrededor de 40 minutos, una hora, hora 20. Entonces, dependiendo de cómo esté, ahora sí queda la limpieza del aerogenerador. Perfecto, perfecto. No, pues todas las medidas de seguridad, Omar. Pues no queremos robarte mucho tiempo para que continúes con tu trabajo. Muchísimas gracias, tocayo. Que te vaya muy bien. Gracias. Muy bien, estimado Jaime. Bueno, y además de toda esta parte técnica que nos acabas de comentar, que pues evidentemente es importante, creo que siempre para quienes no estamos relacionados con esto, nos queda la duda, bueno, y cómo se genera la energía eléctrica, ¿no? Tenemos la fortuna de que aquí atrás de nosotros están prácticamente trabajando 6 o 7 de los aerogeneradores, pero creo que sería interesante que nos comentaras un poco de eso. Claro que sí, Omar. Pues está basado en las leyes de la física, desde luego. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, ¿qué ocurre? Cada aerogenerador, al estar orientado hacia el viento, está transformando la energía cinética que trae el viento en energía mecánica. Es mecánica porque está haciendo girar el rotor con el choque del viento con las palas. Luego, a su vez, esta energía mecánica se transmite a través de un eje a un generador y se transforma nuevamente de energía mecánica en energía eléctrica. Esta electricidad baja por cableado hasta el transformador que mencionábamos hace un momento y ya se distribuye hacia la subestación. Correcto, correcto. Y bueno, ¿y cuál sería entonces la capacidad del parque en cuanto a la generación? O sea, esto que nos comentas, toda esta energía que se genera, ¿cuál sería su capacidad entonces? El parque tiene una capacidad de 84 megawatts. Correcto. Esto quiere decir que en una hora determinada, si el parque está a plena carga, es decir, que todos los aerogeneradores están recibiendo suficiente viento para generar a capacidad, estamos entregando 84 megawatts cada hora. Correcto, correcto. Y siguiendo con los temas de seguridad, Jaime, bueno, pues hay algo muy importante. Vivimos en Yucatán y tenemos muy cerca la playa, aquí en Tizimín. Realmente estamos a pocos kilómetros y creo que esa cercanía es la que nos da la oportunidad también de tener este viento, ¿no? Quiero pensar que así opera. Pero también tenemos huracanes y también tenemos condiciones climáticas que en algún momento pudieran no ser necesariamente las más óptimas. En el caso de un huracán, por ejemplo, ¿qué medidas de seguridad se toman aquí en el parque? Es muy buena pregunta y es algo muy importante, pues algo que diseñamos incluso al momento de concebir el proyecto. Tenemos un sistema que le llamamos antihuracanes. ¿Y qué ocurre? En los movimientos que explicaba hace un momento, cuando la nacelle se gira para orientarse en dirección del viento y cuando las palas también se giran para ponerse en posición o de resistencia al viento o lo que llamamos posición de bandera, que es cortando el viento, para llevar a cabo estos movimientos el aerogenerador consume energía. Normalmente consume una parte pequeña de la propia energía que genera. Sin embargo, en el evento de un huracán, normalmente por motivos de seguridad, el operador del sistema eléctrico corta la energía en las líneas de transmisión y eso deja al parque aislado del suministro eléctrico. También el aerogenerador tiene que dejar de operar por motivo de seguridad. Cuando se supera una velocidad de viento determinada, el aerogenerador se protege. Y dirías, pero si está aislado de la red nacional de transmisión, ¿cómo consume electricidad? Bueno, pues tenemos grupos electrógenos a lo largo del circuito de media tensión que alimentan esa electricidad en caso necesario a cada uno de los aerogeneradores para que estos se orienten en dirección predominante del viento y muevan sus palas para tener una posición de bandera. Esa posición lo que hace es cortar el viento. Completamente lo contrario cuando queremos que genere. En vez de generarle resistencia al viento y por lo tanto girar, se ponen, digamos, de perfil, dejando pasar el viento y no se mueven las aspas, y con lo cual el parque no está generando. Ok, correcto. Pues muy interesante, Jaime. Muchísimas gracias. Vamos a seguir caminando. Claro que sí. Muy amable, gracias. Muy bien, pues nos encontramos en otra parte de aquí del parque, Jaime, y creo que sería muy interesante que con este fondo que tenemos tan espectacular de los aerogeneradores, nos platicaras un poco acerca de la estructura de los mismos. Vemos, pues evidentemente, las aspas y esta parte central donde están sujetadas las aspas. Si nos pudieras platicar técnicamente cómo lo podemos describir mejor. Claro que sí. Bueno, pues el aerogenerador de aquí se puede ver perfectamente. Tenemos en la base la cimentación, abajo donde se ve la camioneta. Luego el siguiente componente es el fuste. Este fuste para este modelo de aerogenerador tiene 125 metros de altura y sobre el fuste encontramos una especie de góndola que llamamos la nacelle.
Dentro de ella encontramos la multiplicadora de revoluciones, encontramos el generador mismo y un transformador de potencia. El transformador nos sirve para elevar la energía generada a media tensión, porque genera en baja. En la parte de enfrente del aerogenerador tenemos el buje o el rotor, que es en donde se anclan las palas. Es digamos que el componente que va a estar en movimiento generando esa energía mecánica y transmitiéndola dentro a través de ese eje en energía eléctrica. Y finalmente, pues las 3 palas que están ancladas al buje, que son las que reciben y generan la resistencia al viento que genera la rotación. Correcto, muy bien. No, pues verdaderamente espectacular, y ahorita que nos ha tocado un poco de viento y me voy a voltear precisamente para que no nos llegue mucho el viento, pues evidentemente todo el parque trabajando, ¿no? Hay una preocupación, hay mitos en el estudio, lo comentábamos, acerca de lo que ocurre alrededor de los parques, ¿no? Pero la ley de la industria eléctrica en su momento y la nueva legislación que está en proceso y que de hecho, bueno, casualmente ya se publicó, contempla una serie de condiciones que ustedes deben de cumplir con relación al medio ambiente, con relación al impacto social que tienen. En ese sentido, ¿cuál es la labor que ustedes han realizado? Bueno, antes de poder ejecutar el proyecto, nosotros presentamos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estudios que comprueban cuál sería el impacto, porque un impacto sí hay, cuáles son los impactos y cuál es nuestro plan para mitigarlos. Este impacto lo aprueba en caso de que sea sujeto a aprobación la Secretaría de Medio Ambiente. Por ejemplo, estudios que llevamos a cabo son monitoreos anuales en diferentes estaciones del año de aves migratorias, aves residentes, monitoreo de quirópteros, monitoreo aquí en Yucatán de felinos terrestres, aunque no lo creas. Checamos monitoreos de vegetación también, que en este caso el parque está desarrollado intencionalmente sobre una superficie que estaba previamente afectada. Como pueden observar, es un pastizal ganadero, es decir, no hubo que llevar a cabo ninguna actividad de deforestación. Aprovechamos que el terreno ya estaba impactado para poder tener el menor impacto ambiental posible. Y ese es digamos, el proceso para autorizar el parque en materia ambiental. Ahora, durante la vida tenemos que seguir monitoreando la presencia de aves, por si se tuviera que llevar algún tipo de ajuste a las medidas de mitigación que tenemos, de aves, de quirópteros y de los felinos terrestres. Entonces, se mantienen esos estudios. De igual manera, presentamos programas pues, de tratamiento de residuos, de acciones remediales en caso de algún derramamiento de algún líquido peligroso, de algún combustible, de algún lubricante. Todo esto lo llevamos en una bitácora que a su vez se presenta a la Secretaría a través de informes anuales y a la Profepa, para que ellos estén al tanto de las actividades que se llevan al parque eólico y del cumplimiento de nuestra autorización. Ahora, la ley de la industria eléctrica, ahora la ley del sector eléctrico, sí prevé que tengamos que llevar a cabo consultas a las comunidades que se encuentran en el área de influencia de la central. Para ello, la Secretaría de Energía lleva a cabo consultas a la población, en donde la población se puede acercar, solicita información de cómo operará el parque eólico, de cómo será construido, de cuáles impactos pueden tener, tanto los negativos como los positivos, de qué medidas vamos a tomar para mitigar los negativos, por ejemplo, relacionado con el tránsito, que lo hablábamos en el estudio, relacionado con el cambio a usos y costumbres, ¿no? De cómo mantenerlos y crear la vida comunitaria, y de cómo amplificar los impactos positivos, la derrama económica, la creación de empleos, la transmisión de conocimiento. Todo eso queda en un documento que se llama la evaluación de impacto social, que lo tiene que revisar la Secretaría de Energía y se llega a acuerdos sobre esa evaluación de impacto social, se llegan a acuerdos en la fase de consultas. Una vez que se llegan a esos acuerdos, entre el promotor del proyecto y la comunidad, quedan firmados, quedan en la Secretaría de Energía y también se entregan informes anuales en donde se compruebe su cumplimiento. Correcto. Muy bien, estimado Jaime. No, pues ha sido una experiencia muy grata, maravillosa y una gran oportunidad el poder acompañarte aquí en el parque. La realidad es que es un lugar espectacular, es increíble, como tú bien lo indicaste al inicio. Creo que la cámara no le va a hacer justicia a todo lo que estamos observando nosotros aquí.
pero estamos muy agradecidos y muy contentos de verdad que nos hayas dado esta oportunidad. Al contrario, mi estimado Omar, nos encanta tenerlos aquí de visita. Pueden venir todas las veces que quieran, incluso en algún momento algún mantenimiento, pues les extendemos la invitación para que vean alguna de las maniobras principales. Nos dará mucho gusto recibirlos de nuevo. Por aquí estaremos. Muchísimas gracias y pues continuamos la entrevista allá en el estudio. Claro que sí, Omar. Gracias. Muy amable, gracias. Muy bien, pues ha sido una visita verdaderamente extraordinaria. Es impactante ver cómo trabaja un parque eólico en el sitio. Yo sigo insistiendo, de verdad, las dimensiones de los aerogeneradores son verdaderamente espectaculares. Y creo, Jaime, bueno, primero que nada queremos agradecerte que nos hayas dado la oportunidad de visitar el parque. Fue una grata experiencia para todos, no solo para el equipo que te estamos entrevistando en este momento, tu servidor, sino creo que para todo el equipo técnico del podcast también fue algo completamente novedoso. Y de verdad, en ese sentido, muchas gracias. Y quisiera cerrar pues con alguna reflexión final de tu parte, agradecerte, te reitero, y en verdad manifestarte que me siento muy contento porque nos hayas dado esta oportunidad. No, hombre, al contrario, Omar, muchísimas gracias. A mí me da muchísimo gusto y me apasiona hablar de estos temas. Me siento muy honrado de que me hayan invitado al podcast y poder platicar de este tema que es muy relevante. Muy relevante pues, por todo lo que hablábamos cuando comenzamos la entrevista, ¿no? Y con el impacto directo e indirecto que tiene en nuestras vidas. Pues a mí no me queda más que dejarles, evidentemente, las invitaciones abiertas a volver a visitar el parque cuando así lo deseen y seguir platicando ese tema. Como un mensaje, pues me queda simplemente hablar, y hablamos en otro momento de la entrevista sobre los cambios que están sucediendo ahora en la regulación. Pues simplemente mencionar que también es muy importante ver cómo coincide la parte legal en los aspectos legales, cómo escribimos estas nuevas reglas, pero con una, no quisiera decir conciencia, pero con una coordinación con los aspectos técnicos, ¿no? Eso es muy importante porque a veces podemos tener una legislación muy bien intencionada, pero no necesariamente es compatible con la parte técnica. Y ese es, yo creo, que el reto más importante que tenemos ahorita, ver de qué manera podemos lograr los objetivos que tiene el gobierno federal, de poderle suministrar este derecho al acceso a la energía eléctrica a todos los ciudadanos, y hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Aprovechar todos los recursos que tenemos en este país, que es un país muy rico en recursos. Tenemos una de las mejores irradiaciones solares en el mundo, tenemos corredores de viento muy importantes donde podemos generar muchísima energía con el viento, tenemos caudales hidráulicos increíbles para poder generar con hidros, que no hemos hablado de ellos, pero son muy importantes. Así que, pues bueno, yo creo que a manera de que haya apertura y de que podamos coadyuvar con las autoridades, pues podremos seguir dándole a este país el suministro eléctrico que tanto necesita. Es correcto, Jaime, y muy importante, como tú bien lo indicas, esa coadyuvancia con las autoridades y con los generadores, como es tu caso, es vital, es fundamental para una entidad federativa como Yucatán. Pues muchísimas gracias, Jaime, de verdad te lo aprecio mucho, ha sido una experiencia muy grata estar acá contigo, esperemos que nos visites muy pronto con los nuevos proyectos que ustedes tengan en puerta, y bueno, pues agradecerte que estés aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Omar, muchas gracias a todo el equipo. Perfecto, y bueno, pues agradecerle también a toda nuestra audiencia, pedirles que visiten nuestra página de internet, que se suscriban a nuestras redes sociales. Hasta la próxima.